Hola maestro, yo soy Irán Córdoba López. Hola, mi nombre es Ángel Arumbi López Quiroz. Hola, yo soy Jorge Shakur González González. Hola, soy Amirani Michelle Vázquez García y soy la productora, la escritora y la guionista de este documental. Hola, mi nombre es Arles Valeria Leiva Blasco y espero que disfruten de este documental. Acto 1. Contexto histórico y causas de la Revolución Mexicana. Finales del siglo XIX y principios del siglo XX, México estaba gobernado por el presidente Porfirio Díaz, quien estuvo en el poder durante más de 30 años. Durante su mandato, conocido como el Porfiriato, México experimentó un crecimiento económico impulsado por la inversión extranjera y la modernización de la infraestructura. Sin embargo, este progreso económico no se tradujo en mejoras significativas para la mayoría de la población, lo que generó descontento y tensiones sociales. La historia de México antes de la Revolución Mexicana estuvo marcada por una serie de eventos y transformaciones que sentaron las bases para el estallido de uno de los movimientos revolucionarios más significativos del siglo XX. México enfrentó desafíos políticos, sociales y económicos que generaron tensiones y desigualdades en la sociedad. Tras la independencia de México de España en 1821, el país se encontraba en una situación de fragilidad y buscaba establecer un nuevo orden político y social. Sin embargo, durante este periodo inicial, México experimentó un continuo cambio de gobierno, conflictos internos y una lucha constante por el poder. Estas luchas políticas y la inestabilidad institucional sentaron las bases para el establecimiento de un régimen autoritario bajo el gobierno de Porfirio Díaz. A fines del siglo XIX, Porfirio Díaz se convirtió en una figura central en la política mexicana. Díaz asumió el poder en 1876 y gobernó de manera autoritaria durante más de 3 décadas, en lo cual se conoció como el Porfiriato. Durante este periodo, Díaz implementó una serie de reformas y políticas que buscaban modernizar México y atraer inversiones extranjeras. Se fomentó el desarrollo de infraestructuras como los ferrocarriles y se promovió la inversión en la industria y la explotación de recursos naturales como el petróleo. Estas reformas económicas impulsaron un rápido crecimiento económico y modernización en ciertas áreas del país. Sin embargo, ese crecimiento no se tradujo en mejoras significativas para la mayoría de la población mexicana. La desigualdad social y económica se profundizó con una brecha cada vez mayor entre los ricos y los pobres. La riqueza y la tierra se concentraron en manos de una pequeña élite, mientras que la mayoría de los mexicanos sufrían de pobreza, falta de acceso a la educación y oportunidades limitadas. La desigualdad social y económica. México en ese momento estaba marcado por una gran brecha entre ricos y pobres. La riqueza y la tierra se concentraban en manos de unos pocos, mientras que la mayoría de la población vivía en condiciones de extrema pobreza. Esta desigualdad social generaba un profundo descontento entre las clases más desfavorecidas. Concentración de tierras. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se promovió una política de despojo y concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes y empresas extranjeras. Muchos campesinos se quedaron sin tierras para cultivar y se vieron forzados a trabajar como peones en las haciendas, lo que generó un sentimiento de injusticia y explotación. Autoritarismo y dictadura. El régimen del presidente Porfirio Díaz en el poder durante más de 30 años se caracterizó por la falta de democracia y la representación de las libertades civiles. Díaz buscaba mantenerse en el poder mediante la reelección continua, lo que generaba malestar y falta de participación política. Acto 2. El estallido de la Revolución Mexicana. El estallido de la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que tuvo lugar en México a principios del siglo XX. Comenzó el 20 de noviembre de 1910 y duró aproximadamente una década, hasta 1920.
Fue un periodo de intensa agitación política y social en el que se buscaba derrocar al régimen del entonces presidente Porfirio Díaz. El estallido de la revolución fue liderado por diversos líderes y grupos que buscaban diferentes objetivos, lo que resultó en una lucha fragmentada y compleja. Entre los líderes más prominentes se encontraban Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa y Venustiano Carranza. Las demandas principales de los revolucionarios incluían la restitución de tierras a los campesinos, la justicia social, la democracia y la participación política. Durante el conflicto, se formaron distintas facciones y se libraron numerosas batallas en todo el país. La Revolución Mexicana tuvo un impacto significativo en la historia de México, aunque el conflicto armado dejó un rastro de violencia y devastación, también condujo a cambios políticos y sociales importantes. En 1917 se promulgó la Constitución Mexicana, que incluía disposiciones para la reforma agraria, los derechos laborales y la educación gratuita. Estas reformas sentaron las bases para la modernización y la transformación del país en las décadas siguientes. En resumen, el estallido de la Revolución Mexicana fue un movimiento popular y armado que buscaba derrocar al régimen de Porfirio Díaz y llevar a cabo reformas políticas y sociales en México, aunque fue un conflicto complejo y prolongado, tuvo un impacto duradero en la historia del país. Antecedentes. En los últimos años del porfiriato, el régimen del presidente Porfirio Díaz comenzó a enfrentar un creciente descontento y agitación política en México. A medida que pasaba el tiempo, se acentuaba la desigualdad social, la falta de democracia y la concentración del poder en manos de una élite. Muchos mexicanos, incluidos intelectuales, trabajadores, campesinos y la clase media, anhelaban cambios y una mayor participación política. Francisco Ignacio Madero, conocido como Francisco I. Madero, fue uno de los líderes más influyentes durante el inicio de la Revolución Mexicana. Nacido el 30 de octubre de 1873 en Parras, Coahuila, Madero provenía de una familia acomodada y era dueño de extensas tierras y una próspera empresa familiar. Madero fue un destacado opositor al régimen de Porfirio Díaz y se convirtió en una figura clave en la lucha por la democracia y la justicia social en México. En 1909 publicó su obra, La sucesión presidencial en 1910, en la cual denunció las injusticias y la falta de democracia bajo el gobierno de Díaz, llamando a la nación a rebelarse pacíficamente en busca de un cambio político. Su llamado a la resistencia encontró eco en amplios sectores de la sociedad mexicana y rápidamente se convirtió en un líder carismático y popular. Madero fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista y se postuló como candidato presidencial en las elecciones de 1910, desafiando directamente la reelección ilegal de Porfirio Díaz, quien llevaba más de 3 décadas en el poder. A pesar de la represión y las maniobras políticas del régimen de Díaz, Madero logró movilizar un amplio apoyo popular y se convirtió en un símbolo de la lucha contra la dictadura y la búsqueda de justicia. El 20 de noviembre de 1910, Madero llamó a la insurrección armada en contra del gobierno de Díaz, marcando el inicio de la Revolución Mexicana. Aunque Madero no fue un líder militar destacado, su papel fue fundamental en el sentido de haber inspirado y liderado el movimiento inicial que desencadenó la revolución. Su visión democrática y sus ideales de justicia social resonaron en todo el país y atrajeron a diversos grupos y líderes a la causa revolucionaria. Sin embargo, la presidencia de Madero después de la caída de Porfirio Díaz estuvo plagada de dificultades y conflictos internos. En 1913, Madero fue derrocado y asesinado en un golpe de Estado, liberado por el general Victoriano Huerta, quien instauró una dictadura militar. A pesar de su breve tiempo en el poder, el papel de Francisco I. Madero en la Revolución Mexicana fue significativo.
Su liderazgo y su llamado a la justicia y la democracia inspiraron a muchas personas a unirse al movimiento revolucionario, sentando las bases para los cambios políticos y sociales que se producirían en México en las décadas siguientes. Luchas armadas durante la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que involucró a diversas facciones y grupos con diferentes objetivos y demandas. Las luchas armadas se desarrollaron en diferentes regiones de México y abarcaron un amplio espectro de conflictos, desde batallas campales hasta guerrillas en zonas rurales. Estas luchas armadas fueron fundamentales para derrocar el régimen de Porfirio Díaz y dar paso a un periodo de cambios políticos y sociales en el país. Participación de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, nacido el 8 de agosto de 1879 en Morelos, fue uno de los líderes revolucionarios más importantes y emblemáticos de la Revolución Mexicana. Zapata se convirtió en el símbolo de la lucha por la justicia agraria y los derechos de los campesinos. Zapata lideró el movimiento conocido como el zapatismo, que se centraba en la demanda de la restitución de tierras comunales a los campesinos y la implementación de reformas agrarias. Su lema principal era Tierra y Libertad, que encapsulaba las aspiraciones de los campesinos a tener acceso a las tierras y una vida digna. Las fuerzas de Zapata lucharon principalmente en el sur de México, especialmente en el estado de Morelos, donde tenían un fuerte apoyo popular. Utilizando tácticas de guerrilla, Zapata y sus seguidores llevaron a cabo acciones militares, ocuparon haciendas y redistribuyeron la tierra de los campesinos. La lucha de Zapata fue fundamental para presionar por las demandas agrarias y mantener viva la llamada de la revolución. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Zapata no logró unir completamente a las distintas facciones revolucionarias y alcanzar una victoria definitiva durante la revolución. Participación de Pancho Villa. Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, fue otro líder destacado de la Revolución Mexicana, nacido el 5 de junio de 1878 en Durango. Villa se convirtió en un líder carismático y temido en el norte de México. Villa lideró una de las fuerzas revolucionarias más grandes y disciplinadas, conocidas como la División del Norte. Sus tropas se distinguieron por su movilidad y habilidad para realizar rápidas incursiones militares. Villa también fue conocido por su táctica de guerrilla y su capacidad para movilizar a las masas populares. Pancho Villa luchó contra el régimen de Porfirio Díaz y también se enfrentó a otras facciones revolucionarias en su búsqueda del poder y la justicia social. Sus acciones militares fueron notorias, incluyendo la famosa incursión a Columbus, Nuevo México, en 1916, en la que atacó una población estadounidense en represalia por el apoyo estadounidense al gobierno mexicano. Aunque Villa tuvo importantes victorias militares y logró controlar grandes territorios en el norte de México durante un tiempo, su influencia se vio disimulada hacia el final de la Revolución Mexicana. La fragmentación y rivalidad entre las distintas facciones revolucionarias dificultaron la consolidación de un liderazgo unificado. En resumen, tanto Emiliano Zapata como Pancho Villa desempeñaron roles destacados en la Revolución Mexicana. Zapata fue el líder del movimiento zapatista, enfocado en la justicia agraria y los derechos de los campesinos, mientras que Villa lideró la División del Norte y se distinguió por sus tácticas guerrerillas en el norte de México. Ambos líderes representaban las demandas de los sectores oprimidos y dejaron un legado durante la historia de México. Las cosas que se modernizan, a mí me simpatizan. Esta es la nueva botella de Cloralex. Ahora de plástico e irrompible. Desde luego que se maneja con más comodidad en el lavadero. Su asa permite darle muchos usos en casa a este bonito envase. ¿Cómo hacer un útil embudo con tan solo cortar a la altura de la cintura de la botella
y también lograr un práctico vaso o florero con la parte restante. Señora, ¿y para blanquear su ropa blanca? Sin duda que para obtener buen resultado, yo uso Cloralex concentrado porque su poder blanqueador garantiza una impecable blancura a la ropa de algodón y lino. Para obtener buen resultado, use Cloralex concentrado. Lo tengo bien comprobado. Para obtener buen resultado, solamente Cloralex concentrado. porque con un poquito de Cloralex se blanquea muchote. Una de estas cucharadas por cada 3 litros de agua da una solución ideal para blanquear toda clase de ropa blanca, de algodón y lino. Las sábanas, toallas y camisas quedan lindas, lindas y blancas, blancas, pero muy blancas. Ah, Cloralex ahorra de verdad y su tapa inviolable garantiza su pureza. Para obtener buen resultado, use Cloralex concentrado. Más seguro, más marrao. Ahora Cloralex en botella de plástico. Irrompible para darle a usted más comodidad. Fíjese nomás qué fácil se despachan las cucharadas de Cloralex. Ah, y la solución ideal para blanquear la ropa es una cucharada de Cloralex en 3 litros de agua. Y Cloralex cuida su ropa de verdad, porque Cloralex blanquea sin restregar. Eso mero. Cloralex convierte la difícil tarea de blanquear la ropa en una simple enjuagadita. Ándele, Cloralex rinde rete alto porque es concentrado. Y qué padre resultado. La señora queda encantada de que yo use Cloralex en la lavada. Para obtener buen resultado, use Cloralex concentrado. A medida que pasaba el tiempo, el descontento social se intensificó. Díaz había prometido llevar a cabo la no reelección, pero en las elecciones de 1910 se postuló para otro mandato, lo que generó una fuerte oposición y desencadenó una crisis política. La etapa inicial de la Revolución Mexicana. El 20 de noviembre de 1910, Francisco I. Madero, líder, opositor y candidato presidencial, lanzó el llamado a la insurrección armada contra el gobierno de Díaz. Esta fecha marca el inicio de la Revolución Mexicana. El movimiento inicial estuvo liderado por Madero y contó con el apoyo de diversos grupos y líderes que buscaban cambios políticos y sociales en México. Sin embargo, en esta etapa, las luchas armadas estuvieron relativamente limitadas y localizadas en distintas regiones del país. Madero y sus seguidores lograron algunas victorias, pero también enfrentaron represiones por parte del gobierno de Díaz. La lucha armada se intensificó en los siguientes años y diversas facciones revolucionarias se unieron al conflicto, cada una de sus propias demandas y objetivos. La Revolución Mexicana fue un proceso complejo y fragmentado con diferentes líderes y grupos que buscaban cambios políticos, económicos y sociales. Entre las facciones más destacadas se encontraban los zapatistas de Emilio Zapata, los villistas de Pancho Villa, los constitucionalistas liderados por Venustiano Carranza y los maderistas leales a Francisco I. Madero. A medida que la revolución se desarrollaba, la lucha armada se extendió por todo México y se libraron numerosas batallas. La situación se volvió caótica con diferentes facciones en conflictos y frecuentes cambios de alianzas entre los líderes revolucionarios. En esta etapa inicial de la revolución se sentaron las bases para las transformaciones políticas y sociales que vendrían después. Sin embargo, el conflicto armado no se resolvió rápidamente y continuó durante varios años, con nuevas luchas y enfrentamientos entre diferentes facciones en busca del poder y la realización de sus demandas.
En 1911, tras una serie de enfrentamientos y presiones políticas, Porfirio Díaz renunció y se exilió a Francia. Esto marcó el fin del régimen del porfiriato y un hito importante a la Revolución Mexicana. En resumen, la caída de Porfirio Díaz y la etapa inicial de la Revolución Mexicana estuvieron marcadas por el levantamiento de Francisco I. Madero y la insurrección armada contra el régimen de Díaz. Esta etapa fue el punto de partida de un conflicto más amplio y prolongado, en el que diferentes líderes y grupos lucharon por cambios políticos, económicos y sociales en México. Caudillos y el periodo postrevolucionario. La figura de los caudillos, Carranza, Obregón y Calles. Durante la Revolución Mexicana surgieron diversos líderes carismáticos y militares que se conocieron como caudillos. Estos caudillos fueron figuras destacadas en la lucha armada y desempeñaron un papel crucial en la etapa inicial y posterior de la revolución. Algunos de los caudillos más prominentes fueron Emiliano Zapata, Pancho Villa, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. Los caudillos lideraron fuerzas armadas, a menudo conocido como divisiones, y se distinguieron por su carisma, liderazgo militar y habilidad para movilizar a las masas. Cada caudillo tenía su propia base de apoyo y objetivos particulares, lo que a veces provocaba conflictos y rivalidades entre ellos. Estos líderes se convirtieron en figuras emblemáticas de la Revolución Mexicana y representaban diferentes demandas y perspectivas. Por ejemplo, Emiliano Zapata luchaba por la justicia agraria y los derechos de los campesinos, mientras que Pancho Villa buscaba la justicia social y se enfocaba en las defensas de los derechos de los trabajadores. Venustiano Carranza se centró en la restauración del orden constitucional y estabilidad política, mientras que Álvaro Obregón buscaba la reconciliación y la conciliación del poder. El periodo postrevolucionario, también conocido como la etapa de la reconstrucción o postrevolución, se refería al periodo posterior a la caída del régimen de Porfirio Díaz y la conclusión de la Revolución Mexicana. Este periodo abarcó aproximadamente de 1917 a la década de 1940. En esta etapa se llevaron a cabo una serie de transformaciones políticas, económicas y sociales en México. Uno de los principales hitos fue la promulgación de la Constitución de 1917, que estableció los principios rectores del nuevo orden político y social. Esta Constitución abordó temas como la justicia agraria, los derechos laborales, la educación y la separación Iglesia-Estado. En el periodo postrevolucionario se establecieron nuevos gobiernos y se llevaron a cabo reformas para intentar resolver los problemas que habían motivado a la revolución, como la distribución de tierras, la democratización política y la mejora de las condiciones laborales. Sin embargo, este periodo también estuvo marcado por conflictos, luchas de poder y dificultades para implementar plenamente las reformas. Durante esta etapa, varios caudillos asumieron la presidencia de México, como Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Cada uno de ellos dejó su propia marca en el desarrollo del país y enfrentó desafíos y tensiones propias del proceso de consolidación del poder y la estabilización política. La consolidación del poder y las luchas internas. La consolidación del poder se refiere al proceso mediante el cual un líder o un grupo logra establecer y mantener un control sólido y estable sobre el gobierno y las instituciones de un país. En el contexto de la Revolución Mexicana y el periodo postrevolucionario, la consolidación del poder implicaba la reunificación del país, la estabilización política y la imposición de un orden después de años de conflicto armado. Sin embargo, la consolidación del poder fue un proceso complejo y desafiante en México. Las luchas internas entre los diferentes caudillos y facciones revolucionarias persistieron incluso después de la caída de Porfirio Díaz. Estas luchas internas estuvieron marcadas por rivalidades políticas, ambiciones personales y disputas sobre los ideales y la dirección que debía tomar el país. En algunos casos, las luchas internas se manifestaron en enfrentamientos militares directos entre los diferentes líderes y sus fuerzas,
Por ejemplo, se produjeron conflictos armados entre los seguidores de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, así como entre estos y otros caudillos como Emiliano Zapata y Pancho Villa. Además de los enfrentamientos armados, también hubo tensiones políticas y disputas ideológicas que dificultaron la consolidación del poder. Las diferentes facciones tenían visiones divergentes sobre la forma en que México debía ser gobernado y las políticas que debían implementarse. La consolidación del poder requirió la habilidad de los líderes para forjar alianzas políticas, negociar acuerdos y superar las diferencias internas. A medida que el tiempo avanzaba, algunos caudillos lograron consolidar su posición y ejercer un mayor control sobre el país. Por ejemplo, Álvaro Obregón se convirtió en un presidente de México y desempeñó un papel importante en la estabilización política y la consolidación del poder central. No obstante, las luchas internas y las rivalidades políticas continuaron en diferentes formas durante el periodo posrevolucionario. Estos conflictos a menudo reflejaban tensiones más profundas en la sociedad mexicana y las dificultades para reconciliar las demandas y aspiraciones de los distintos grupos y sectores. Los intentos de establecer un nuevo orden institucional. Después de la Revolución Mexicana, se realizaron varios intentos para establecer un nuevo orden institucional. Esos esfuerzos se centraron en la promulgación de la Constitución de 1917, que estableció los principios fundamentales de la justicia social, derechos laborales y educación y reforma agraria. Sin embargo, la implementación completa de esas reformas y la consolidación de un nuevo orden institucional llevaron tiempo y enfrentamiento debido a las luchas internas, conflictos políticos y dificultades económicas que persistieron durante el periodo postrevolucionario. La Constitución de 1917 y las reformas. La Constitución de 1917 en México fue una pieza fundamental del periodo postrevolucionario. Esta Constitución estableció los principios rectores para el nuevo orden político y social del país. Algunas de las reformas más destacadas incluyeron la justicia agraria, los derechos laborales, la educación gratuita y la separación Iglesia-Estado. Estas reformas buscaban promover una distribución más equitativa de la tierra, proteger los derechos de los trabajadores, garantizar la educación como un derecho y establecer un Estado laico. La reforma agraria y la distribución de tierras. La reforma agraria y la distribución de tierras fueron componentes fundamentales de la Revolución Mexicana y de la transformación social y económica del país. Estas políticas tenían como objetivo abordar la desigualdad en la tenencia de la tierra y garantizar un acceso más equitativo a los recursos agrícolas. La reforma agraria consistió en una serie de medidas y leyes que buscaban cambiar la estructura agraria existente, que se caracterizaba por la concentración de tierras en manos de grandes propietarios y empresas extranjeras. El objetivo era promover una mayor justicia social y mejorar las condiciones de vida de los campesinos y comunidades rurales. La redistribución de tierras implicó la expropiación de grandes extensiones de tierras y su posterior reparto entre campesinos y comunidades agrícolas. Estas tierras fueron entregadas en forma de ejidos, que son unidades de propiedad colectiva y administración comunal. La nacionalización de recursos se refiere al proceso mediante el cual el Estado adquiere el control y la propiedad de ciertos recursos naturales, como el petróleo, la industria minera o los servicios públicos. Esto se hizo con el objetivo de asegurar que los beneficios de estos recursos fueran utilizados en beneficio de la nación y no de intereses extranjeros o de una élite privilegiada. Por otro lado, la protección de los derechos laborales se refiere a las políticas y leyes destinadas a salvaguardar los derechos y las condiciones de trabajo de los empleados. Esto incluye aspectos como el salario justo, la jornada laboral limitada, el descanso semanal, la seguridad en el trabajo, la protección contra la discriminación y el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva. Estas medidas tienen como objetivo garantizar un trato justo y digno para los trabajadores. La Revolución Mexicana tuvo un impacto profundo en México, transformando el orden político, económico y social del país. Su legado se reflejaba en la promulgación
de la Constitución de 1917, las reformas agrarias, la nacionalización de recursos, la protección de los derechos laborales y la consolidación del sistema político. Estas consecuencias han dejado una huella en la historia y la identidad en México. Reflexión sobre los logros y desafíos de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un movimiento transformador que buscaba corregir las profundas desigualdades sociales y políticas en México. A lo largo de su desarrollo, se lograron importantes avances y se enfrentaron desafíos significativos. Al reflexionar sobre los logros y desafíos de la Revolución Mexicana, se destacaban los siguientes aspectos. Logros: derrocamiento de la dictadura. Uno de los principales logros de la Revolución Mexicana fue poner fin a la larga dictadura de Porfirio Díaz, que se había caracterizado por el autoritarismo y la concentración de poder en manos de unos pocos. Reforma agraria y redistribución de tierras. La implementación de políticas de reforma agraria y redistribución de tierras fue un logro importante. Estas políticas buscaban corregir las desigualdades en las tendencias de la tierra y mejorar condiciones de vida de los campesinos y comunidades rurales. Nacionalización de recursos. La nacionalización de los recursos naturales, como la industria petrolera, permitió al Estado de México tener un mayor control sobre sus propios recursos y beneficiarse de ellos en beneficio del país y su población. Protección de los derechos laborales. La Revolución Mexicana impulsó la protección de los derechos laborales y la mejora de las condiciones de trabajo. Se establecieron leyes y políticas que garantizaban salarios justos, jornadas laborales limitadas y derechos fundamentales para los trabajadores. Desafíos. Luchas internas y conflictos. Uno de los principales desafíos de la Revolución Mexicana fue la presencia de luchas internas y conflictos entre diferentes facciones y caudillos revolucionarios. Estos enfrentamientos dificultaron la consolidación del poder y la estabilización política del país. Implementación de las reformas. Si bien se lograron importantes avances en términos de reforma agraria y protección de los derechos laborales, la implementación completa de estas reformas fue un desafío. La resistencia de algunos sectores, las dificultades económicas y las limitaciones políticas obstaculizaron la implementación plena de las reformas revolucionarias. Persistencia de desigualdades. A pesar de los esfuerzos realizados durante la Revolución Mexicana, persistieron desigualdades sociales y económicas en el país. La redistribución de tierras no fue completamente equitativa y la brecha entre ricos y pobres continuó siendo significativa. Violencia y pérdida de vidas humanas. La Revolución Mexicana fue un periodo marcado por la violencia y la pérdida de vidas humanas. Los enfrentamientos armados y las luchas internas causaron sufrimiento y destrucción en diferentes partes del país. En conclusión, la Revolución Mexicana fue un movimiento de gran importancia que logró avances significativos en términos de justicia social, derechos laborales y control sobre los recursos nacionales. Sin embargo, también enfrentó desafíos y quedaron pendientes problemas como la persistencia de desigualdades y la violencia. La reflexión sobre estos logros y desafíos nos invita a valorar los avances realizados, pero también a reconocer las áreas en las que aún es necesario trabajar para alcanzar una sociedad más justa y equitativa. La Revolución Mexicana fue un movimiento de lucha armada, en el cual hubo mucho derramamiento de sangre, pero todo esto era con un fin, un motivo, el cual era mejorar nuestro país, nuestra sociedad. Después de este movimiento de lucha, hubo diversos y gratificantes cambios en nuestra sociedad, en nuestra política, en nuestra economía, en nuestra cultura, todo en general. Estos cambios, como ya lo mencioné, solamente buscaban mejorar nuestro país. Se implementaron muchas y diversas leyes para mejorar nuestra calidad de vida, para que tuviéramos derechos y tuviéramos una vida digna que vivir. Sin todos estos cambios, tal vez nuestra sociedad no estaría como está actualmente. Gracias a todos estos cambios, hoy tenemos instituciones que nos apoyan, hay derechos que tenemos, hay muchas implementaciones
que nos ayudan día con día. Sin todos estos cambios ni siquiera tendríamos el derecho al voto, que por ejemplo el voto es algo muy importante porque podemos decidir quién nos gobierna y la mejor manera para decidir por nuestro pueblo. Tal vez México necesita mejorar poco a poco, pero todos estos cambios nos han llevado a cómo somos hoy en día. México tiene una mejor vida gracias a todos aquellos que se levantaron y decidieron pelear por un futuro mejor para todos nosotros. Todo cambio que hubo nos llevó a cómo somos en la actualidad. Por tanto, es muy gratificante que esta lucha se haya llevado a cabo y que de este proceso después de la revolución, estos cambios, estas personas que fueron muy influyentes para que hoy en día estemos como estemos, hayan luchado y decidido hablar para que hoy en día México tuviera una mejor vida.